Amigos y hermanos, estamos de nuevo con ustedes para compartir la palabra de Dios. Es un placer poderles invitar a ustedes a escuchar estas enseñanzas que espero sean edificantes para su vida. Tal vez sean un poquito particulares, pero mi deseo es edificar a la iglesia, compartir, animar, capacitar a los siervos de Dios para desarrollar lo que Dios nos ha encomendado. Hoy quiero hablarles de un tema que para muchos es conocido, pero quisiera hacer énfasis en una palabra. Quiero hablarles acerca de salvos por gracia. De la salvación se habla mucho y sabemos cómo fue la obra de Cristo, pero poco se habla de la gracia. Y la gracia es un don inmerecido. Gracia es como un regalo, algo así como que no nos cuesta, pero vale mucho. Y Dios nos ha salvado por gracia, no por las obras que hemos hecho, sino por su misericordia. La base de la palabra de Dios para esta gran verdad está en Efesios 2, 8 y 9. Dice, por la gracia de Dios somos salvados, por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. Ni sus resultados son obras para que nadie se gloríe. En la versión Reina Valera dice no por obras para que nadie se gloríe. Ahora bien, cuando nosotros tradicionalmente entendemos esto, muchos han enseñado que hay que hacer buenas obras para salvarnos. Pero la Biblia dice que somos salvos no por obras. Las obras deben ser hechas después de la salvación. Y quiero aquí invertir la palabra. La enseñanza tradicional es que debemos hacer buenas obras para ser salvos. Lo que enseña la Biblia es que debemos ser salvos para hacer buenas obras. Es lo invertido, el orden. Así que hoy quiero hablarles de esa gracia. Gracia es una palabra que indica algo muy interesante. El Nuevo Testamento enseña que la gracia en la palabra griega es charis. El verbo corresponde más acerca de charismat. Según el Nuevo Diccionario Bíblico, esta palabra se usa para denotar perdón tanto humano como divino. El apóstol Pablo usó con mucha frecuencia la palabra gracia en sus cartas para saludar y bendecir. Para los creyentes, la gracia o esa palabra es común, pero para muchos esa palabra es desconocida. La gente que no conoce a Cristo se le habla de gracia y no sabe de qué estamos hablando. Para los creyentes sí sabemos que gracia es un regalo, es un don de Dios, es algo que no merecemos, pero que Dios lo hizo de una manera tan especial que Jesucristo pagó el precio tan grande por nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestros errores, nuestras maldades, y pagó todo eso para darnos ese regalo de la salvación. Y la salvación tiene que ser valorada con el precio de la sangre de Cristo. Porque Él derramó su sangre para salvarnos y para limpiarnos del pecado. Así que gracia es una palabra muy importante. Es un regalo especial para que podamos nosotros reconocer la obra que Dios hizo en la cruz del Calvario. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en la gracia de Dios, la pregunta que surge es, ¿merecemos nosotros la gracia? ¿O es la bondad de Dios querernos salvar sin nosotros hacer nada? Lo que sí debemos reconocer es que después de salvos tenemos que actuar acorde con ese estado de salvación que Dios nos da. En el versículo 10 del mismo pasaje, Efesios 2:10, dice, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús, es decir, ya salvados,
para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Aquí encontramos la razón para ser salvos en esta tierra, sin hablar de la salvación eterna y el perdón de todos nuestros pecados. Pero somos salvados y librados del pecado y de la maldad para hacer buenas obras en esta tierra, para comportarnos bien, para agradar a Dios, para estar satisfechos con lo que Dios hizo por nosotros y poder nosotros ayudar a los demás. A veces nos causa risa ver sufrir a alguien. Se cayó alguien y nos produce risa, o a veces nosotros tenemos reacciones a causa de esto. Pero Dios en su misericordia lo que tiene es compasión. Ve al hombre caído, tal vez en un estado pésimo, y Dios con su gracia, con su misericordia, con su compasión nos rescata. Y dice que nos salvó para que hagamos buenas obras que Él había preparado de antemano para que andemos en ellas. Cuando yo pienso en esto, pienso en muchos cristianos que no quieren trabajar en la iglesia, que no quieren servir. Cuando digo trabajo, no es trabajo material, es ayudar, es compartir el evangelio, es amar a la gente, es estar dispuestos a colaborar. Y Dios desea que nosotros realicemos buenas obras de acuerdo al plan divino, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que dice ahí el versículo 10 que Dios nos salvó para que hagamos buenas obras que Él había preparado de antemano. Todas esas cosas son preparadas por Dios. Las bendiciones son preparadas por Dios. El amor al prójimo, el servicio y muchas otras cosas deben ser hechas para ayudar a la gente. El cristianismo no debe ser simplemente un aspecto religioso, tal vez legalista o fanático, separados. No, nosotros somos salvados para hacer buenas obras dentro y fuera de la congregación. Por eso allá en su trabajo, en el diario trajinar, en todas partes, tenemos que hacer buenas obras, tenemos que comportarnos bien, tenemos que dar buen testimonio, tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios, porque esas obras las preparó Dios de antemano para que andemos en ellas. Amigos, qué bueno es saber que somos salvos por gracia y que Dios nos salvó con un propósito especial, no simplemente para que seamos religiosos, sino para que hagamos buenas obras, sirvamos al prójimo, compartamos el evangelio y hagamos muchas cosas que el mundo pueda ver que somos diferentes, con gozo, con alegría, sirviendo al prójimo como nosotros mismos. Que Dios nos ayude para amar a Dios, para darle gracias por la salvación, pero también ayudar a las personas, ayudar al prójimo, servirle, amarle y demostrarle que Dios nos ama a todos. Que Dios nos ayude a ser cristianos de buen testimonio, amar al prójimo, a Dios y sobre todas las cosas poder estar seguros en quien hemos creído. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Bendiciones.